Muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar titulado Tendencias de la Gastronomía Internacional del 2020 y hacia dónde vamos. Pues el día de hoy tengo el gusto de presentar a ustedes a Gabriela Guerrero, quien nos dará el webinar de esta tarde. Gabriela Guerrero es originaria de la Ciudad de México, licenciada en Comunicación con especialización en Mercadotecnia y Publicidad por la Universidad Iberoamericana, con una especialización en Alta Dirección por el IPADE. Comenzó su carrera profesional en 1985 como supervisora de mercadotecnia en Industria Resistor, división acrílicos, lumiplástica. Desarrolló la división de nuevos productos over the counter en laboratorios Sanfer en 1988. En 1989 ingresó al Centro de Estudios Superiores de San Ángel, CESA Universidad, como directora de alimentos y bebidas. Cuenta con más de 30 años de experiencia en liderazgo, planificación, organización, administración y supervisión de recursos materiales y humanos relativos a la prestación de servicios del área de alimentos y bebidas, de acuerdo con las políticas y estándares de gestión definidos por la institución, para la correcta operación de las cocinas, centros de consumo y diferentes tipos de eventos. Su carrera profesional le ha dado amplios conocimientos en la aplicación de estándares de seguridad alimentaria y altos estándares del servicio y preparación de alimentos. Habilidades para las relaciones internacionales y vinculaciones estratégicas en México y con el extranjero. Facultad para desarrollar planes de estudio, rutas gastronómicas, festivales gastronómicos en México y en otros países, Italia, Hong Kong, Argentina, Francia, Estados Unidos, Brasil, España y Líbano. Ha desarrollado ya 17 concursos gastronómicos, siempre con el tema Cocina Fusión México y un país invitado. Ejemplo, con Nueva Zelanda, India, Francia, Italia, Líbano y otros más. Obteniendo la medalla de bronce en las Olimpiadas Gastronómicas en India en el Young Chief Olympiad, International Institute of Hotel Management de la India. Fue consejera para el desarrollo del primer examen Ceneval a nivel nacional de la licenciatura en gastronomía en el 2015. Fungió también como consejera editorial para el periódico Reforma en su sección Buena Mesa. Es miembro del Consejo para la Evaluación de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica para la Guía de San Pellegrino, así como miembro del Grupo de Alto Nivel de la Secretaría de Turismo. Desarrolló 112 recetas para el libro El Bien Comer para evitar la obesidad infantil. Por su trayectoria, ha participado en el área de consultoría de CESA Universidad. Es miembro de la Asociación de Escuelas Gastronómicas en Alma, Italia, así como de la Academia Mexicana de Gastronomía. Es directora de Alimentos y Bebidas en CESA Universidad y miembro del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo, sí, órgano de extensión universitaria de esta casa de estudios. Pues qué gusto, Gaby, que hoy estés con nosotros. Y es un honor para nosotros contar con tu presencia y te dejo los micrófonos. Adelante con la presentación. Bienvenida. Muchas gracias, Gina. Muchas gracias por esta presentación y muchas gracias por estar el día de hoy con todos ustedes, compartiendo el gusto de una de las áreas más importantes y más hermosas que tiene el mundo profesional, que se llama la gastronomía. Les voy a tocar el tema del día de hoy sobre lo que es las tendencias de la gastronomía internacional. Es un tema sumamente interesante y podría decir yo histórico por todo lo que hemos estado viviendo todos nosotros en los últimos 17 meses, viendo el deterioro del sector de la hospitalidad y el cambio de preferencias y gustos y conductas de los consumidores en tan solo un año. Mi plática se va a dividir en dos. Primero es durante la pandemia, en el 2000, todo lo que pasó en el 2020, y luego vamos a pasar al 2021, en este año, porque muchas de las tendencias que vamos a tocar en la pospandemia se habían venido trabajando antes de que llegara el COVID-19. ¿Qué es el COVID-19? Económicamente hablando, es una enfermedad que desestabilizó la economía del mundo y la armonía del ser humano.
Porque de repente en las noticias nos damos cuenta que los aeropuertos cerraron, las fronteras también. De repente sabíamos que las empresas, los comercios, las fábricas, las universidades, las escuelas, todo cerrado, o sea, teníamos que estar, todos tenían la orden de estar cerrado. Los cines, los museos, las tiendas departamentales, los restaurantes, las cafeterías, los hoteles, todo cerrado. Y nosotros, confinados en nuestras casas, con miedo, realmente con miedo, con una gran incertidumbre, sin poder convivir con la gente que más queremos por el problema del contagio, ya sea que nosotros contagiamos a alguno de nuestros seres queridos o al revés, y con el temor de podría fallecer alguna de nuestras personas que tanto queremos. Pero siempre con la pregunta de hasta cuándo va a terminar esto. Acuérdense hace un año cómo estábamos. Dijo, ¿cuánto tiempo más va a pasar estando encerrados en nuestras casas? Y sobre todo, si va a haber una vacuna. ¿Pero qué creen? De repente nos vimos haciendo todos homeschool, ¿no? Las mamás ayudando a sus hijos haciendo las tareas y llevando el seguimiento del programa escolar. La gente, los chicos de universidades solitos hacían tomaban sus clases por vía remota. Nosotros y los padres de familia también haciendo home office, ¿no? Pero todos teníamos que seguir viviendo, todos teníamos que seguir trabajando, estudiando y comiendo. El 22 de abril, el periódico Reforma publicó una entrevista al actual presidente de la CANIRAC, al licenciado Germán González, en donde menciona que en el 2020 desaparecieron el 20% de los restaurantes de México, dejando sin empleo a más de 400,000 personas por el cierre de más de 120,000 negocios de alimentos. Acuérdense que los restaurantes y los hoteles no nomás son los únicos que manejan el área de alimentos y bebidas, sino que hay toda una cadena atrás de empresas chicas, pequeñas y medianas que suministran a toda esta industria. El sector gastronómico ha sido uno de los más afectados, ya que es el sector de la economía más propensa al contagio, simplemente por la cercanía que se debe tener con los comensales en el momento del servicio. Durante estos meses he estado colaborando con el CID. El CID es el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo, que pertenece al área de la extensión universitaria del CESA. Durante estos meses hemos estado trabajando muy de cerca con el sector hotelero y el sector gastronómico, en talleres y sobre todo en investigaciones de todo lo que han vivido estas industrias a lo largo de este año. Y la palabra que más se escuchaba en estos sectores era la palabra de sobrevivir. Las empresas que llevaron a cabo 4 acciones, que ahorita se las voy a mencionar, prácticamente son las que sobrevivieron, ¿sí? La primera es la adoptación de un protocolo de seguridad sanitaria a nivel mundial. Luego fue el control de costos y gastos para mantener o crear un flujo de efectivo. La tercera es la creatividad y la innovación, y la cuarta es la adaptación digital. La adaptación de un protocolo de seguridad sanitaria mundial. Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud creó todo un protocolo de seguridad sanitaria para el mundo, en donde se crearon
una serie de procesos científicamente comprobables para evitar el contagio del COVID-19. Son procesos que ya manejamos, como la sana distancia, la toma de temperatura, el uso de cubrebocas, el gel antibacterial, el evitar el efectivo, el hacer transacciones, el dividir los flujos de la gente de un lado para otro, en fin. O sea, cada empresa, esto quiere decir que cada empresa ya debe tener ahorita su propio protocolo de seguridad sanitaria para evitar contagios, porque en el momento que haya un contagio, las autoridades nos cierran. Afortunadamente, ya ahorita ya tenemos la vacuna y eso se ha mitigado un poco. La gente está más confiada y yendo de forma híbrida a las empresas, y eso también la gente ha tenido la precaución de utilizar todos estos procesos de protocolo de seguridad sanitaria. Es importante que cada uno de nosotros y sobre todo las empresas tengan sus protocolos. ¿Por qué? Porque es un lenguaje que llegó, son procesos que llegaron para quedarse. Se crearon códigos y se crearon un lenguaje a nivel internacional. El día de mañana que nuestros alumnos vayan y trabajen en el extranjero o nosotros viajemos y nos pidan los protocolos de seguridad sanitaria COVID-19, sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces se creó un lenguaje internacional. La siguiente es el control de costos y gastos para obtener y mantener un flujo de efectivo. Y de repente tuvimos que hacer un alto, las empresas tuvieron que hacer un alto forzoso de urgencia en parar los gastos, parar los costos. El sector se enfrentó principalmente pues, al pago de nóminas, a la renta de los locales. O sea, la gente tuvo que hablar con sus arrendatarios para hacer una reducción de las rentas, porque era por 3 meses supuestamente el cierre de negocios, pero pues ya vimos que no lo fue. Entonces hubo gente que tuvo que cerrar sus restaurantes o sus empresas por un tema de renta de local. También tuvieron que empezar a pagar, hacer pagos de servicio de mantenimiento, o sea, de seguridad. Tenían que pagar a proveedores de alimentos y de servicios, deudas bancarias, créditos y los pagos de impuestos también, y una lista enorme de obligaciones que debilitaron a la industria gastronómica, no solo en México, sino en el mundo en general. Aquel restaurantero o empresario que contaba con una adecuada administración, que llevaba controles de sus inventarios, políticas de pago a proveedores, personal capacitado, sistemas digitales internos y externos, inversiones bancarias, teniendo flujo de efectivo en sus cuentas de bancos, pudieron sobrevivir. Pero desgraciadamente, aún con esto, hubo necesidad de hacer recorte personal. Esto quiere decir que la industria de la improvisación se acabó. La creatividad y la innovación. Cada restaurante tuvo que reinventarse, usar su imaginación y la creatividad para vender su servicio y seguir atendiendo a sus clientes de manera diferente. Es decir, trasladar la experiencia de todo su restaurante adentro de los domicilios. O sea, se oye fácil, pero es un reto que tuvieron los restaurantes, decir, bueno, ¿cómo llevo toda esa experiencia a la casa? Se tuvo que acelerar todo lo que son la adaptación digital en los restaurantes, porque se tenía que seguir manteniendo al cliente comunicado, pues no lo íbamos a perder. Entonces fue el uso de las redes sociales, en Facebook, en Instagram,
en Twitter y en el WhatsApp. El WhatsApp también fue algo que fue muy socorrido para mandar los menús y mandar lo que estaba promoviendo cada restaurante a los clientes para que no se olvidaran de ellos. En plena pandemia, los restaurantes que creyeron y pudieron hacer delivery o venta de alimentos a domicilio, vieron que de repente comenzaron a realizarse pedidos y vieron que sí servía y sí entraban los pedidos por medio de delivery. Y las ventas empezaron a aumentar entre un 40 y un 50%. Entonces empezaron nuevamente a recobrar su plantilla de gentes. Se pronostica que aquellos restaurantes que usaron la venta de venta de comida a domicilio exitosamente, se va a quedar ya como un negocio aparte de lo que es un negocio tradicional de restaurantes, porque es una entrada de dinero muy interesante. También es un sistema que llegó para quedarse. Para que ustedes sepan, los 3 productos más vendidos por delivery en México son la cocina mexicana en primer lugar, o sea, todo lo que son tacos y todo lo que son guisados fue lo que más se vende actualmente en delivery. Luego tenemos las pizzas y por tercer lugar tenemos la cocina americana, que son las hamburguesas y las alitas. Para los restaurantes no fue fácil adaptarse al delivery. Se requiere de toda una infraestructura que muchos no tienen, por lo que tuvieron que acudir a las plataformas digitales que todos conocemos, como el Uber Eats, el Rapid, el Corner Shop, el Didi Eat, etcétera, etcétera. Estas plataformas cobran por el servicio un porcentaje de la venta del restaurante, lo que hace que se vea más reducidos los ingresos. Afortunadamente, estas plataformas se solidarizaron con los restauranteros y bajaron sus cuotas. Para darles un ejemplo o un dato importante, en enero del 2020, el año en que empezó la pandemia, había 30,000 repartidores en México. Actualmente te llegamos a 50,000, o sea, 20,000 repartidores más en un año. O sea, el servicio de venta de comida a la casa es un servicio muy exitoso y llegó para quedarse. También se enfrentó esta industria del delivery a los empaques. El empaque fue al principio desastroso. No sabían qué utilizar. La comida llegaba toda mezclada, chorreada, y al chorrearse, pues mojaban la bolsa y obviamente llegaba rota. Y eso le trajo a las empresas de delivery muchas quejas y obviamente de imagen al restaurante pues no le iba nada bien. Entonces hubo que hacer un esfuerzo y hacer una mejor selección en sus envolturas, en sus empaques, en sus contenedores, en los cubiertos, etc. Estos gastos no estaban presupuestados, por lo que tuvieron que implementar porque tuvieron que implementar todos estos protocolos según también la bioseguridad exigidas por las autoridades. Entonces, es un gasto que se tuvo que hacer, pero se vendió y se sigue vendiendo. La adaptación digital también ayudó mucho a acercar a la gente a la gastronomía. Muchos establecimientos realizaron catas de vino, clases de cocina, mandaban los alimentos a las casas y unos ya procesados, otros todavía no, porque se tenían que conectar la gente a determinada hora y usando las plataformas como el Zoom que estamos usando ahorita, Teams o Google Meet, y a cierta hora aparecía el sommelier dando la clase de la cata de vinos o el chef
enseñándoles a cocinar o decirles cómo iba a llevar su cena. En fin, fue una forma en que no nos imaginábamos que en un momento dado, de esa manera vamos a llevar la experiencia de nuestros vinos o de nuestros restaurantes adentro de las casas. La tecnología nos adelantó 10 años. Otro boom de creatividad y adaptación digital son las famosas cocinas fantasmas o dark kitchen. Entonces ya se estaban dando antes del COVID-19. Inclusive leí un artículo sobre Jan Roca, que había viajado a Nueva York a conocer todo este sistema de que era una dark kitchen. No entendía el sistema, no entendía cómo funcionaba. En el momento en que nos confinan, en el momento que nos cierran, entiende perfecto y además dark kitchen. ¿Qué es el dark kitchen? El dark kitchen son lugares en donde se rentan espacios y los restaurantes o el empresario que quiera poner un negocio equipa estos espacios de acuerdo al giro del restaurante para vender su comida a través de plataformas. Es decir, no tienen el área de servicio, nada más se dedican a producir alimentos. Obviamente creció muchísimo porque pues, los pedidos a domicilio aumentaron más de un 100%. Y esto es un sistema que ha llegado a más clientes en menor costo. Para darles un ejemplo, existe en los Estados Unidos una empresa que se llama iCloud Kitchen, que en México se llama Virtual Kitchen. Virtual Kitchen empezó hace ya casi 2 años en México. iCloud Kitchen tiene escasos 5 años que se fundó. Y aquí en México ya tienen 7 facilities. 7 facilities quiere decir que 7 zonas alrededor de la Ciudad de México en donde están ofreciendo estos espacios. Y ya abrieron una plaza en Monterrey y ahora vienen en Guadalajara. Y iCloud Kitchen ya está en 30 países. Entonces es un sistema que llegó también para quedarse. Entonces es la adaptación, la innovación y la creatividad de lo que nos ha permitido ofrecer todos estos servicios al cliente dentro de su casa. 2021. 2021 es un año marcado por la pandemia. Ha cambiado nuestras vidas y nuestros hábitos, sobre todo lo relacionado con la comida. La gente se dio cuenta de lo mal que come y que necesita cuidar más su salud y el bienestar de todos los miembros de su familia. Y todo apunta que así seguirá este año y es algo que llegó para quedarse. El mundo está enfermo. Por cada persona desnutrida, hay 2 personas con sobrepeso. La obesidad y la diabetes y las enfermedades cardiovasculares están matando a la gente. Las nuevas generaciones están muy conscientes del cuidado de su salud, por lo que están exigiendo nuevos hábitos de alimentación con dietas balanceadas en proteína, carbohidratos, grasas, agua, vitaminas y minerales, principalmente para mantener su cuerpo saludable, para tener energía y sobre todo para sentirse bien. Pero a estas generaciones les preocupa algo mucho: el estar recibiendo un planeta enfermo, un planeta lastimado y con muchos problemas de contaminación ambiental. En febrero de este año participé en un congreso del Basque Culinary Center. Aquí, en este foro, expusieron la gran preocupación mundial. El Basque Culinary Center, está en el País Vasco de San Sebastián. Aquí expusieron la gran preocupación mundial que existe sobre el cambio climático, porque ha traído consecuencias
realmente preocupantes en la producción de alimentos y en todo lo que son los cultivos en los últimos años. Todos hemos escuchado últimamente muchas inundaciones y sobre todo grandes incendios, ¿no? La atmósfera terrestre está compuesta por diferentes gases que tienen como función mantener la temperatura apropiada para la vida. A este fenómeno se le llama efecto invernadero. Desgraciadamente, todas las actividades diarias del ser humano han aumentado la producción de estos gases, provocando el calentamiento global, la principal causa del cambio climático. Para darles un ejemplo, la FAO publica que la industria ganadera es una de las más contaminantes. Produce el 18% de los gases de efecto invernadero del mundo, dejando una profunda huella de carbono, por lo que se está proponiendo sacar a los animales de la cadena alimenticia, sustituyéndolos por vegetales. Actualmente hay 2 empresas en California que están en Silicon Valley. Una se llama Memphis Meat y otra Just Meat, que producen carne limpia o in vitro. Se trata de otra forma de producir carne, haciéndola crecer literalmente en el laboratorio a partir de células madres de animales. Al producir la carne en el laboratorio, se espera reducir los gases de efecto invernadero en un 90%. Cada vez hay más científicos y empresas tecnológicas que están trabajando para hacer este cambio. Según el Foro Económico Mundial, la tecnología es una promesa extraordinaria para resolver los desafíos alimenticios actuales y la preservación del planeta. Otro de los avances más llamativos son las computadoras que cultivan alimentos en lugares cerrados sin necesidad de suelo, conocido como granjas verticales. Son a base de hidroponía y aeroponía, en donde las raíces se rocían periódicamente con agua y nutrientes, produciendo una infinidad de vegetales, frutas y verduras todo el año. Es decir, estas computadoras están controlando la luz, están controlando la humedad, ya no hay necesidad de estaciones. Y son alimentos sin ningún químico o pesticida que dañe el ambiente. En marzo me invitaron a participar en el proyecto que está promoviendo la Fundación Barilla, sí, de la pasta Barilla, la de Italia, en donde se expuso la importancia de la sustentabilidad y respeto al medio ambiente y la importancia de una dieta saludable y el respeto por el planeta. Barilla Center, dedicada a la nutrición y a la alimentación, creó, junto con un grupo de científicos, la doble pirámide, la que estamos viendo ahorita, está proyectada. Esta doble pirámide ya fue aprobada por la UNESCO. Es una herramienta que compara el aspecto nutricional de los alimentos con su impacto ambiental en función de su huella de carbono. En pocas palabras, los alimentos cuyo consumo debe ser mayor por sus cualidades nutricionales son también los que tienen los impactos ambientales más bajos, como las frutas, los vegetales y los cereales. Por el contrario, los alimentos que debemos tomar con menor frecuencia son los de mayor impacto ambiental, como los pescados, los quesos y las carnes, cuyo consumo debe ser ocasional.
Esta fundación está promoviendo un cambio radical en la forma de consumir y producir los alimentos. La siguiente década es muy importante para lograr estos cambios. Debemos comenzar por educar a las personas a saber comer bien, saludable y sobre todo respetar el medio ambiente. Esta fundación está promoviendo que cada país haga su propia política para una sana alimentación. Importantísimo. Es un avance importantísimo, sobre todo que la UNESCO ya ha autorizado esta doble pirámide. Otras tendencias que tenemos en el mundo es el kilómetro cero. Kilómetro cero, ¿qué quiere decir? Es decir, donde esté tu negocio, que tú estés comprometido, que alrededor de 100 kilómetros a la redonda de donde tú estés, consumas todos los productos locales y los promuevas. Entonces, esto es una tendencia que ya venía antes del COVID-19, pero se sigue promoviendo de una forma muy importante y se le conoce como kilómetro cero. Otro es promover la comida tradicional. Es otra, regresar a nuestras raíces. Los países han hecho una gran investigación de sus recetas ancestrales y México no se ha quedado nada atrás y además tenemos todo lo que es que la cocina mexicana es patrimonio inmaterial de la humanidad. Entonces México es un país que ha aportado una gran promoción de la cocina tradicional. La comida vegana, por ejemplo, es otra que llegó para quedarse. Tiene un nivel muy alto de oferta gastronómica. Se ve un muy alto oferta gastronómica ya en los restaurantes. Por ejemplo, hay un restaurante muy importante en el mundo, pero está en Nueva York, se llama Eleven Madison, que ya anunció que su oferta gastronómica va a ser 100% vegana. La dieta mediterránea es una dieta que ya pues, la hemos estado promoviendo, es una dieta que ha sido muy bien aceptada, todo lo que son pescados, mariscos, muchos vegetales, aceite de oliva, ¿sí? También vienen todo lo que los productos antioxidantes que están ayudando mucho a lo que es para prevención de cáncer, ¿sí? Todas las blueberries y zarzamoras y las berries y todos esos ayudan mucho a la mitocondria de la célula para rejuvenecerla y para evitar el cáncer, ¿no? También están todo lo que son los superfoods, como la matcha, la maca, pues que no, ha visto el último producto que he visto mucho es el carbono, el carbón activado, ¿no? Que inclusive lo hemos visto en helados, en masas para hacer pan de hamburguesas, ¿no? Y también se está usando mucho en lo que son cosméticos, ¿no? Pero es un superfood que ahorita los ven. Ustedes los pueden ver en muchos supermercados. Los fermentados otros productos que los ven ya ustedes en una oferta gastronómica como el kimchi, la col, la miso, el tempe. Del huerto a tu mesa, bueno, eso es algo padre, muy bonito. Muchos ya tienen su huerto en su jardín, otros los tienen en sus azoteas, y es muy bonito llegar y cortar pues, las hierbas aromáticas o tu jitomate o tus chiles, en fin, ojo con los huertos a la mesa. Eso quiere decir que la gente está preocupada por tener alimentos limpios, saludables, ¿sí? Entonces, eso es una forma de decirle al mundo, en mi casa se come sano. Luego tenemos los platos de cuchara, que son todas a mí me encantan, son las sopas, son los potajes, son los caldillos, ¿no? Que también los estamos viendo muy,
muy seguido en las ofertas gastronómicas. En fin, están los falafels, que ahorita están muy de moda, junto con los hummus, y bueno, pues también hemos visto un poco la comida, vamos a empezar a ver la comida callejera japonesa por, pues, bueno, también de las Olimpiadas. En conclusión tenemos pues, que se tiene que seguir y se va a seguir manejando por mucho tiempo un protocolo de seguridad sanitaria y se convierte en un lenguaje internacional. Segundo, la industria gastronómica es un negocio que debemos saberlo manejar. Seguirán habiendo pandemias. Ya nos tocó la fiebre aviar, ya nos tocó la fiebre de las vacas locas, la influenza, el COVID-19, el ébola. No sabemos qué más va a venir, pero las empresas, los negocios deben de estar manejados profesionalmente. El hecho que compremos pescados y cebollas y chiles, cada cosa representa dinero. Entonces, las empresas improvisadas ya no se pueden seguir, ya no se pueden sustentar, ya no se pueden sostener. Necesitamos tener empresas sólidas. La creatividad y la innovación, bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Los alumnos que estudian estas carreras son gente muy creativa, son muy innovadoras. Nosotros en el CESA tenemos talleres y materias que les hacen desarrollar productos y les sacan su creatividad y su innovación, y es una incubadora de negocios muy importante. La adaptación tecnológica, pues más bien es la transformación digital. Ya no podemos estar incomunicados. Hay toda una forma de comunicar afuera y toda un controles de comunicación internos dentro de las empresas. Las computadoras nos pueden dar información maravillosa. Acuérdense que el consumidor cambió. El consumidor que teníamos hace un año ya no es el de ahorita. Sus preferencias, sus formas de comprar, sus gustos, todo cambió. Y entonces tenemos una guerra de oferta afuera que están peleándose por nosotros. La transformación digital lo que hace es buscar a aquel consumidor, irlo buscando para llevarle el mensaje, provocar la compra, y además lo va a ir siguiendo para seguirlo provocando una lealtad. Ya no somos leales para nada. Digo, ya cuando dicen, es que quiero provocar una lealtad para que vengan a mi restaurante, y mi restaurante es de cocina hindú, sí, pero ya tienes al griego y ya tienes al mexicano y ya tienes al mediterráneo. O sea, tenemos una gran oferta. La transformación digital es algo importantísimo que ya empecemos a los que ya tienen esa adaptación, esa transformación digital en sus empresas. Felicidades, pero hay que seguir alimentando todo eso, porque es el que nos va a decir en dónde está nuestro consumidor, no nomás en México, sino en todo el mundo. El otro es resolver los vicios del sistema alimentario. No podemos seguir viendo gente desnutrida, con gente muriéndose por sobrepeso. O sea, tenemos que saber comer, tenemos que saber escoger qué vamos a comer y cómo lo vamos a preparar, ¿sí? Hace unos años asistí a una conferencia del director de National Geographic, y su tema de la conferencia decía el reto para el 2050, el reto de la alimentación para el 2050. Y así empezó su conferencia. Señores, ya producimos los alimentos para el 2000, lo que vamos a necesitar para el 2050. El problema es que está muy mal distribuido y sobre todo hay mucho desperdicio. Entonces tenemos que resolver los vicios del sistema alimentario, pero también tenemos que
empezar a respetar el medio ambiente para recuperar el planeta. Y pues no vamos a poder negar el avance de la ciencia y la tecnología que va a estar metida en gastronomía. No nomás en gastronomía, siempre va a estar metida en otras industrias, pero cada vez lo vamos a ver más metido en nuestra área, que es la gastronomía. Afortunadamente, estamos ya en un momento en que estamos viendo una luz, que la gente está vacunada, ya tiene más confianza, los restaurantes están abiertos, los hoteles también. El sector se empieza a recuperar. Parece que para el 2022 ya habrá un crecimiento de entre el 30 y 40%. Definitivamente es una industria de las industrias que más van a tener un crecimiento acelerado en México y en el mundo. Estamos en una industria imparable. Aún con el COVID, sí nos paró un poco, pero fíjense la creatividad, la innovación, la tecnología, el control de costos y gastos, los protocolos de seguridad nos salvó. Seguimos vivos y seguimos dando lata y seguiremos dando lata por mucho tiempo. En fin, el COVID nos enseñó que en tan solo un año podemos cambiar. Ojalá tengamos un México cada vez más limpio, más sano, con mayor tecnología. Sigamos innovando para poder vivir mejor de antes del COVID-19 como estábamos viviendo. Ojalá tengamos un México mucho mejor y más sano y que todos estemos comiendo sanamente. Muchas gracias. Muy bien, Gaby, muy interesante. Mucha reflexión en torno a diferentes aristas que tocas ahorita. Y vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Aquí tenemos una pregunta, Gaby, que nos dice, ¿nos podrías explicar la diferencia entre Dark Kitchen y Virtual Kitchen? Y el concepto es Dark Kitchen. El nombre del concepto se llama Virtual Kitchen. Y la empresa dueña de Virtual Kitchen es iCloud Kitchen. Muy bien, esperamos que haya quedado claro. Oye, cuando mencionas y compartes lo de la pirámide de la alimentación, a donde la idea es empezar a consumir productos que dañen menos el medio ambiente, ¿eso sería un poco una invitación a ser más veganos? Mira, es algo que se discutió mucho en el foro, porque bueno, como tú sabrás, estamos viviendo todavía hay gente que le encanta la carne, ¿no? Y los pescados y los mariscos, porque los veganos, y los vegetarianos, más bien los vegetarianos, pues no consumen nada de origen animal. Entonces, poco a poco, creo que poco a poco va a ir cambiando esta tendencia. La idea es ya postularla, la idea es ya promoverla, porque sí hay un deterioro y un desgastamiento del terreno, ¿no? Como lo dijimos, que la producción de gases a nivel atmósfera, porque está dañando muchísimo, muchísimo, sí va para allá. Sí va para allá y por eso estas empresas tan innovadoras en crear la carne, pero ya hay restaurantes. Digo, no puse el video, pero ya hay un restaurante, hay 2 restaurantes, hay uno en Estados Unidos y otro en Japón, pues que ya venden carne de ave y te lo están dando y son unos como chicken McNuggets o carne o pollo, y es pollo hecho en laboratorios. Atrás no hay cocinas, es un laboratorio, ¿sí? Ahí es donde entra un dilema, ¿no? Entre los gastrónomos donde quedamos, ¿no? No, nos van a dar el producto en bruto. Ahí nosotros es darle ese sabor, esa textura y eso que nos sigue gustando mucho, ¿no? Pero pues, las generaciones cambian y los sabores cambian y las preferencias cambian definitivamente, ¿no? Pero sí. Es un cambio que va con el cambio de todo lo que está pasando. Tenemos aquí otra pregunta.
¿En qué porcentaje consideras que seguirá creciendo el delivery en los restaurantes en lo que resta del año? No, mucho. Seguirá. Es una tendencia que llegó para quedarse, definitivamente. ¿Sabes qué? Que la gente ya aprendimos a pedir la comida de una diferente manera. Los restaurantes ya no nomás pides sushis o hamburguesas, ya pides hasta los restaurantes de mayor lujo, o sea, de varios tenedores y de manteles largos, se atrevieron a mandar su comida a las casas, ¿no? Fue una necesidad, pero también ellos vieron que es un negocio. Entonces, es un sistema que llegó para quedarse y sí, sí va a crecer más. Definitivamente va a seguir creciendo. Ujú. Muy bien. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la fuente para saber los productos más importantes en delivery? Bueno, aquí yo tuve la plática con uno de los directores de Uber Eats, ¿no? Porque yo decía, bueno, pues, ¿cuáles son tus tres ganadores, ¿no? Este, pues sí, sí me lo dije, sí me llevé una sorpresa realmente, porque yo pensé que uno de los productos más vendidos iba a ser el sushi y no, me llevé una sorpresa de que no, la cocina mexicana. ¿Y por qué? Yo creo que la cocina mexicana fue por los guisos, ¿no? Porque queríamos comer algo, no de fin de semana que estábamos acostumbrados a comer, o de vez en cuando nos juntábamos a ver el fútbol o no sé, no queríamos cocinar y pedíamos algo de delivery, ¿no? Y las ofertas eran muy reducidas finalmente. Con esta pandemia lo que hizo fue darte un abanico, ¿no? Tenías la plataforma y entrabas a los restaurantes y veías lo que estaban ofreciendo, ¿no? Entonces, sí, la cocina mexicana ganó. Las pizzas es un producto muy ganador en el mundo y sí, las hamburguesas y las alitas son muy importantes. Creo que quedó en quinto lugar el sushi. Pero puedes entrar en las páginas de Uber Eats y de Didi Food y Uber y ahí puedes ver mucho de sus estadísticas de los productos más vendidos. Sí. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Con el delivery food surgió también alguna propuesta para la producción de desechables o envases reutilizables? Uy, sí. Uy, sí, fue una industria que creció muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Bueno, yo platicaba imagina, con exalumnos, ¿no? Que de repente se vieron la necesidad de poner en su casa, este, a ver, no nada más los restaurantes hicieron delivery. O sea, hubo mucha gente que se quedó sin empleo, que en sus casas implementaron sus cocinas y hicieron unas pequeñas fábricas en sus cocinas para producir alimentos. Entonces usaron estas plataformas para hacer la distribución. Y cuál sorpresa ver que no, al comprar cualquier contenedor, pues sí les causó mucho problema y le invirtieron mucho dinero a los envases y no daban, no daban. Casualmente hay muchos productos que son biodegradables, que son muy buenos, que resisten el calor, ¿sí? Porque muchas cosas tienen que ir calientes y han evitado que se desparramen, que cierren bien. Las almejas que estamos acostumbrados a ver, bueno, pues no hay, bueno, uno me decía, bueno, fue un desastre, nada más pongo ensaladas o cosas crudas ahí, ¿no? Porque es un desastre esas almejas. Aprendieron mucho y es una industria que creció y va a seguir creciendo mucho todo lo que son envases biodegradables, o sea, ecológicos, ¿eh? Porque la tendencia también va para allá. ¿Qué tan saludable sería consumir la carne creada en laboratorio? Si lo que se busca también es consumir algo natural y limpio sin pasar por tantos químicos. No, no, es que no pasan por químicos, no, están manejados a través de células madres de animales y se van a ir produciendo, se van a ir madurando y se van a ir creciendo en el laboratorio. Es precisamente el evitar el deterioro del medio ambiente.
no entran a los animales, pues se les da químicos, se les dan vitaminas, se les dan hormonas, se les dan una serie de cosas y más, imagínense con todo el problema de sequías que hay, en donde no hay suficiente agua, en fin, está viendo un problema muy serio a nivel mundial. Entonces, no es las hormonas, no son los químicos, no son los pesticidas. Sí puede haber cierta intervención científica en la reproducción de estos alimentos, pero no para dañar al ser humano y no dañar al medio ambiente. Y otra cosa, y es la producción más, o sea, podemos tener la producción más masiva en un momento dado de tener más carne limpia que esperar a que el animal crezca, y la matanza y todo ese tipo de cosas que ya ahorita mucha gente está en contra, ¿no? También también en Silicon Valley, una de estas empresas tiene un proyecto, un programa que se llama Giuseppe. Esta máquina, esta computadora, lo que hace es, le presentan el pedazo de carne y hace todo un reconocimiento de todos las proteínas, los minerales, la cantidad de grasa, de agua, en fin, todo lo que tiene. Y él hace una mezcla y hace una receta, por decirlo así, sustituyendo todo eso a base de semillas y legumbres vegetales, ¿ok? Entonces, es interesantísimo lo que están haciendo. Entonces, te presentan un pedazo de carne, pero no es carne. No es lo que están haciendo a través de células madres de animales, sino es a través, son veganos. Es un filete vegano. Es interesantísimo lo que están haciendo. Y nos dice Víctor Zavala, no se ha mencionado el tema de las pastas en delivery. ¿Acaso se ha desplomado la popularidad o las ventas de estos productos? De las pastas. Mire, la cocina italiana en general, y más las pastas y las pizzas, son productos, bueno, lo conocemos, son productos ganadores en México y en todo el mundo, ¿no? Y el consumo de pasta en México tendemos a usarla diferente que en Italia, ¿no? Nosotros consumimos mucha sopa de pasta, pero de una forma caldosa y todo eso, ¿no? Fíjate que ni me estoy imaginando, porque yo estoy tratando de producir mi pasta y llevarla en delivery, ¿no? Entonces la que tengo que hacer es la pasta precocida o cocida, ¿no? Que llegue caliente, pero la salsa aparte. Porque si llega todo mezclado, pues la pasta se va humedeciendo en la salsa y se va rompiendo, ¿no? Entonces, es un producto noble, pero delicado para el delivery. Oye, Gaby, pues qué interesante, nos dejas de verdad que con mucha reflexión y bueno, quiero darte las gracias por haber estado hoy aquí con nosotros y a todos ustedes también agradecerles que hayan estado aquí. Nos vemos en el próximo webinar.